En el episodio de hoy, Pedro de Jesús y las gacetas misteriosas. En el balcón del quinto piso, Pedro de Jesús sentía el calor del asador subir como un latido constante. Había algo mágico en el ritual de asar, el sonido del carbón chisporroteando, el humo que bailaba al compás del viento y los aromas que se entrelazaban en una sinfonía deliciosa. Cada vez que encendía el fuego, sentía que el mundo se detenía, como si en ese instante nada más importara. El arte del asado, pensó mientras ajustaba los cortes de ribeye sobre la parrilla. Es tan terapéutico como escribir. Ambos transforman algo crudo en algo que alimenta el alma. El primer golpe de aroma era una mezcla irresistible de brasas de encino encendidas y la grasa caramelizándose al contacto con el calor. Pedro cerró los ojos por un momento, dejando que los olores lo transportaran. Las notas ahumadas se combinaban con un toque salado y dulce, un presagio de la costra dorada y crujiente que se estaba formando en la carne. Es como si el ribeye estuviera contando su propia historia, pensó, mientras la grasa derretida goteaba sobre las brasas, produciendo un silbido que casi podía interpretarse como un aplauso de aprobación. A un lado, rodajas de cebolla morada comenzaban a tomar un tono traslúcido, suavizadas por el calor, mientras desprendían un perfume dulce que hacía eco del azúcar natural liberado por los pimientos de colores. Las cebollas, con sus bordes ligeramente chamuscados, parecían pequeñas joyas aromáticas. Los pimientos, brillantes y caramelizados, prometían un contraste perfecto entre lo dulce y lo ahumado. El humo ascendía en espirales perezosas, cargando el aire con un olor que era una invitación irresistible a la mesa. Pedro sabía que este era un momento para saborear, no solo con el paladar, sino también con el corazón. El asado no solo es comida, reflexionó. Es compartir, es crear un momento, es poner el alma en algo tan sencillo y hacerlo extraordinario. Mientras tanto, Emiliano e Isabela, sus hijos, observaban con una mezcla de impaciencia y admiración. «Papá, ¿te puedes apurar? El olor ya no me deja concentrarme», protestó Emiliano, quien tenía un libro abierto en el regazo, pero cuya atención estaba claramente en la parrilla. «Sí, papá, esto ya parece una tortura culinaria», añadió Isabela, levantando la gaceta amarillenta para abanicar el humo hacia sus narices, disfrutando del aroma. Pedro sonrió, dándole vuelta al ribeye con una precisión casi ceremoniosa. La carne, ahora sellada, revelaba marcas de la parrilla como si fueran líneas de una obra de arte. La textura prometía un interior jugoso que aún se aferraba a su color rosado. En la mesa cercana, los helados de leche de cabra esperaban su turno. Pedro tenía claro que el postre era el broche de oro para cualquier banquete, y estos helados eran su debilidad. Uno, de coco con almendras, ofrecía una cremosidad fresca con trocitos crujientes que sorprendían en cada bocado. El otro, de menta con chispas de chocolate. Era un festival refrescante, con pequeños destellos dulces que derretían cualquier preocupación del día. Finalmente, cuando el ribeye alcanzó su punto perfecto, jugoso, aromático y rodeado de sus acompañamientos caramelizados, Pedro lo sirvió en una tabla de madera, dejando que los jugos escaparan lentamente como un río de sabor. ¡A comer!, anunció con entusiasmo, ya con el último bocado del ribeye aún saboreándose en el paladar y el dulce frescor del helado de coco con almendras cerrando la comida. Pedro de Jesús se recostó en su silla del balcón. El aroma residual del asado todavía flotaba en el aire, mezclándose con la fragancia del café que aún quedaba en las tazas. Emiliano e Isabela se habían quedado a charlar, sus risas llenando el ambiente mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados. Pedro contemplaba el horizonte con una mezcla de nostalgia y gratitud. Sus 50 años estaban a la vuelta de la esquina, y cada vello plateado que adornaba su barba negra le recordaba las historias vividas, las lecciones aprendidas y las veces
que la vida lo había obligado a empezar de nuevo. Aunque el mundo a veces parecía demandar más de lo que él tenía para dar, siempre había encontrado la manera de seguir adelante, con el corazón lleno de pasión y una mente creativa que nunca dejaba de soñar. Pero algo en las últimas semanas había despertado una chispa diferente en él. Todo comenzó días atrás, cuando encontró la primera de ellas en la mesa de un café que solía frecuentar. Era vieja, con páginas amarillentas y un diseño anticuado, pero lo que capturó su atención fue el encabezado de una columna: El guardián de las palabras perdidas. Intrigado, Pedro leyó el artículo, un relato inquietante sobre historias olvidadas, memorias enterradas y un podcast desaparecido que supuestamente guardaba secretos poderosos del pasado. Desde entonces, habían aparecido más gacetas, dejadas en lugares inesperados: la entrada de su casa, el buzón del estudio de grabación, incluso sobre la mesa del asador. Cada una contenía relatos que parecían escritos específicamente para él, como si alguien conociera su vida, sus luchas y su historia. Lo más extraño fue cuando encontró una carta dentro de una de las gacetas, dirigida directamente a él. Pedro de Jesús, el tiempo te ha hecho un tejedor de historias y un guardián de emociones. Ahora es tu turno de descubrir la verdad. Busca el podcast perdido, un libro de anécdotas y parajes de vida. Allí encontrarás no solo respuestas, sino también la oportunidad de reescribir lo que ha sido olvidado. Firma: El guardián de las palabras perdidas. La idea lo fascinaba y lo desconcentraba a partes iguales. ¿Cómo podía un podcast perdido contener algo tan importante? ¿Y quién era este guardián? Esa noche, mientras sus hijos revisaban las gacetas esparcidas por la mesa del estudio, Pedro reflexionó en voz alta. Quizá este reto sea más que una búsqueda de un podcast. Tal vez sea una manera de entender lo que realmente importa antes de cerrar este capítulo de mi vida y empezar el siguiente. ¿Un podcast desaparecido? Eso suena como un caso de detectives, dijo Emiliano, hojeando una de las gacetas con ojos analíticos. ¿Puedo buscar referencias en la biblioteca o simplemente preguntar a los abuelos? Seguro hay alguien más que lo ha escuchado o sabe algo. ¿Y si no es un simple libro llamado podcast? Intervino Isabela, jugueteando con un bolígrafo mientras anotaba conexiones en su libreta. Podría ser un símbolo, una metáfora, algo que quiere que descubramos sobre nosotros mismos. Pedro sonrió. Sus hijos no solo eran su mayor orgullo, sino también sus compañeros más valiosos en esta nueva aventura. Juntos empezaron a formular un plan. Emiliano investigaría, Isabela interpretaría los relatos en las gacetas y Pedro comenzaría a escribir sus pensamientos y descubrimientos en su propio podcast. Una especie de un diario narrativo que también pudiera servir como herramienta para atraer a El Guardián o a cualquiera que pudiera ayudar. En su primer episodio, Pedro habló con honestidad sobre su transición hacia los 50 años, las dificultades, los miedos, pero también las victorias y las historias que había acumulado. Él usó las palabras como un espejo para reflejar su vida, y mientras hablaba y escribía, sintió una chispa de emoción y propósito que hacía tiempo no experimentaba. La búsqueda del podcast perdido no era solo un reto externo, era un viaje hacia sí mismo. Entre los relatos de las gacetas, las letras plasmadas de su podcast y las discusiones con Emiliano e Isabela, Pedro empezó a notar patrones, menciones de lugares en Mérida, referencias a historias locales y nombres que parecían resonar con un significado mayor. Cada detalle parecía un hilo suelto que prometía llevar hacia una verdad mayor. Una noche, mientras revisaba por enésima vez una de las gacetas, Pedro encontró una nota escrita a mano que no había notado antes.
No temas reestructurar lo que crees que sabes. Cada adversidad es un peldaño hacia la cima. Confía en el fuego que llevas dentro. Sonrió. Quizá esa era la clave de todo. No importaba cuántas veces tuviera que empezar de nuevo. Siempre tendría el corazón y la pasión para reconstruir. Mientras cerraba la Gaceta y miraba el horizonte desde el balcón, decidió que no importaba qué secretos guardara el podcast perdido o quién era el guardián. Lo importante era el viaje, y en ese viaje, Pedro sabía que no estaría solo. Con un suspiro satisfecho, la vida, pensó Pedro, mientras tomaba un sorbo de café que complementaba a la perfección el festín. Pensó en lo bien que sonarían las letras de su próximo episodio, de ese su podcast, mientras tomaba otro helado de menta con chispas de chocolate. Después de todo, cada historia, como cada asado, requiere paciencia, dedicación y un toque de pasión para alcanzar su máximo esplendor. La vida es como el asado. Se trata de paciencia, pasión y un poquito de chispa para encender el alma. Las aventuras de Pedro de Jesús es una producción de Mood Broadcasting. Y la voz que estás escuchando es de Isaac Gutiérrez.